segundos porque de ahí la tomo para mi página y ya, ¿no? Va, entonces, igual, ya Cántale. estamos Listo. en vivo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Educación Especial Hoy? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Pues hoy es el miércoles 15 de julio de 2020 y la verdad es que estamos muy honrados de tener esta plática con ustedes porque vamos a hablar de uno de los temas más fuertes en la actualidad en el ámbito educativo. Vamos a hablar de la evaluación docente, del ingreso al sistema educativo nacional, de las formas de evaluación, tanto como de desempeño, bueno, de permanencia y de promoción, tanto vertical como horizontal. Haremos un breve ejercicio comparativo entre las rupturas y las continuidades de la propuesta impuesta en la reforma anterior y la que actualmente está vigente a partir de mayo del 2019. Pues me da mucho gusto presentarles al maestro Alfonso Millán, pues ya saben que él es de casa, él forma parte muy activa del colectivo de Educación Especial Hoy, va a estar platicando aquí con nosotros. También tenemos al maestro David Betán, seguramente para ustedes es conocido porque es un maestro con un nombre y un prestigio ya trabajado y hecho. El maestro David pues es actualmente director de una escuela primaria en la Ciudad de México. Y aparte, bueno, él es capacitador docente. También participa en esta mesa de diálogo, de análisis, el maestro Manuel Solís del estado de Tabasco. Él es maestro frente a grupo en un centro de atención múltiple, pero también pues trabaja en muchos ámbitos, en la capacitación docente, él es evaluador, él es formador de formadores y tiene, al igual que David y que Alfonso, pues muchísima experiencia en este trabajo y la verdad es que los conocimientos de todos los que están en esta mesa pues nos honran, nos es muy grato tenerlos porque es importante compartir con ustedes todas sus experiencias y sobre todo que nos compartan lo que de pronto no sabemos que está detrás de lo visible, ¿no? Tras el telón, detrás de las cortinas. Entonces, pues es un gusto saludarlos, muy buenas noches. Alfonso, si quieres, nos arrancamos. Ok, pues buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial Hoy, con nuestro invitadazo que está por aquí, David, también amigo, colega, Manuel Solís de Tabasco y pues Víctor Santos, que somos los de casa. Bien, quiero yo iniciar, fíjense que quiero compartir que el sexenio pasado, con todo lo que fue el servicio profesional docente, tuve la oportunidad de participar en algunos de los procesos, desde la elaboración de exámenes y también como evaluador certificado, igual que Manuel Solís en la última etapa. Entonces, quería partir de esos elementos de cómo eran los diseños, que también para muchos fue algo que no se dio a conocer, pese a todo lo que implicaba toda esa parte de la evaluación, que sí tenía mucho sustento, y para la elaboración de exámenes, para todos, desde el ingreso, la permanencia o la promoción, pues también implicaban el apoyo de Ceneval, que era quien elaboraba los exámenes. Servicio Profesional Docente mandaba los parámetros, perfiles e indicadores, y ya Ceneval se encargaba eh, de solicitar especialistas de diversos estados, y además en cada nivel educativo también participaban. Por ejemplo, si habláramos de primaria, participaban primaria, lo que era primaria indígena, primaria de escuelas comunitarias, y así los iba separando para poder diseñar los exámenes y que fueran más justos en la medida de lo posible, que eso nunca se difundió de manera abierta, y eso también generó mucha controversia porque no se sabía quiénes elaboraban, y que quienes estaban allí presentes eran
maestros de muchos estados que venían a Ciudad de México a elaborar los exámenes. Y eso mismo sucedió cuando éramos evaluadores certificados, venían de diferentes estados, además también era un proceso para poder ingresar, teníamos que pasar varios cursos, presentar un examen. En mi caso yo presenté 4 evaluaciones, tuve que evaluarme en la permanencia primero porque era también una solicitud para poder ser evaluador. No podía ser evaluador sin haberte evaluado en el desempeño. Entonces, me evalué 2 veces para la certificación y una tercera para poder trabajar lo que fue la promoción, ¿no? Y en ese parámetro, pues también desde allí son de las cosas que no se vieron, ¿no? Del propio proceso de evaluación y todo lo que fue generando todas estos procesos, ¿no? Que a final de cuentas, lo que sí puede decir del pasado es que sí, del inicio que yo empecé en 2015 a 2019, que todavía fue el último, en mi caso yo sí puedo asegurar que sí hubo avance en muchas situaciones de maestros, de cómo iniciaron en esas evaluaciones y cómo se cierran todos esos procesos, ¿no? Y que ahorita vamos a ir platicando sobre qué cambios ha habido. Entonces yo que empiezo con el anterior, que es lo que ahí encuentro. Entonces allí no sé, Víctor, a quién le cedemos la palabra para que nos continúe hablando de esto. Y ese es más o menos el primer momento, ¿no? Del proceso anterior. Claro, si les parece, pasamos con el maestro David. Le proponemos que nos platiques sobre tu experiencia y sobre todo empezarle a entrar a estas situaciones tanto de rupturas o diferencias con las continuidades que desde tu conocimiento podemos encontrar ahora. Bueno, voy a tratar de no ser muy largo en los comentarios porque hay muchos. Sobre todo, la gran diferencia que yo observo entre este proceso y los anteriores es que en gran medida estos procesos se han prometido muchos cambios y se han quedado a la mitad. Entonces hay un desconcierto muy grande, aunado con esa situación de la pandemia, para saber cómo van a ser los procesos. Y bueno, hasta hace unos días que publicaron las guías, creo que ya hay más. A ver, cambié de micrófono, ¿se escucha? Sí, ok. Entonces, una situación importante es que, bueno, ya tenemos lo que tenemos que estudiar. Lo malo es que ya no hay tiempo para poder estudiarlo a fondo como se debe. Pero ya tenemos qué es lo que se tiene que estudiar. En muchas situaciones, muchos compañeros comentaban que se tenía que abordar solamente el 2017. Yo abogaba que no era posible solo el 2017, porque si bien hay un plan y programas de estudio, no hay materiales para abordar el plan y programa 2017. Entonces, la base de todo lo que se está manejando en los perfiles, en general, es lo que acompañaba el 2011. ¿No? Bueno, eso para partir. Hemos tenido procesos distintos desde los exámenes. La primera, el que fuera obligatorio, la resistencia que había entre los profesores, pero también yo estuve acompañando desde inicios, ya que no había información, ya que nadie se hacía responsable de lo que íbamos a estudiar. Poco a poco fui desarrollando círculos de estudio. Ahorita, a través de los años, pues buscando lugares en escuelas, en centros de maestros, en la Benemérita, espacios para poder realizar círculos de estudio gratuitos. Bueno, afortunadamente, ahorita son cerca de 4,500 maestros en todos estos procesos que yo pude capacitar de forma gratuita a través de las redes o a través de círculos de estudios presenciales. Y bueno, me ha dejado a mí un buen sabor de boca, en el sentido de que yo he visto en muchos de ellos un desarrollo profesional y más cercanía en lo que tienen que hacer. Creo que ese es un aspecto muy bondadoso de lo que presentó esta evaluación. O sea, tener claro qué es lo que íbamos a realizar, ya que muchos, dependiendo del programa de estudio, realizaban acción con el que egresaron de la normal o de las licenciaturas, desarrollaban actividades diferentes. Y bueno, hasta hoy podemos hablar por lo menos de 5 ámbitos que se han estado modificando bien o mal, pero que por lo menos es la base que todos tenemos que conocer, o que empezamos a reconocer que tienen que servir en nuestro actuar, ¿no? Entonces,
Ahí sí le veo un lado muy positivo en las evaluaciones. Otro lado positivo que veo en las evaluaciones es que a mí me tocó tanto estar en la primaria y en mis primeros años de servicio, pues el ver cómo los profes se, se preocupaban por prepararse y por ir a cursos, pero la preocupación no era ni siquiera la calidad del curso, era ver qué puntaje me daban para carrera magisterial. Y desde enero hasta junio era que todos los alumnos estuvieran haciendo exámenes de bolitas, porque es como venían los exámenes. Y entonces la preocupación no eran desarrollar los contenidos, la preocupación de los profes era que los chicos salieran bien en el examen de carrera magisterial. Las compras de los materiales, las situaciones que se daban, creo que a través de exámenes donde se le exige al maestro conocer, bueno, el cambio fue diferente, porque yo sí vi crecimiento personal en la mayoría de los compañeros que estuvieron conmigo desarrollándose en la capacitación. ¿Sí? Cuestiones malas, el estrés, claro, el estrés que se generó, que no estábamos preparados para ser evaluados. Y creo que el mayor error que tuvo el gobierno en el sexenio pasado fue el no ofrecer una capacitación real que nos ayudara realmente a llegar a ese examen mejor preparados o a seguir fortaleciendo nuestra práctica docente, ya que en esa cuestión se aprovechó para que muchas instituciones fuera de la SEP se empezaran a capacitar, pero también ahí dejo un dedo en el renglón. ¿Por qué teníamos que pagar nosotros por esa capacitación? ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que con eso podemos comenzar. Claro, sí. Maestro, actualmente, ¿cuáles son esos procesos que hay de evaluación? Vamos, quienes no somos tan expertos, tan conocedores del tema, pues sabemos que hay una evaluación de ingreso, una evaluación de desempeño, una evaluación de promoción, ¿cierto? O sea, ¿cuáles y cómo son estos procesos de evaluación? Bueno, a partir de esta reforma, la primera situación que tenemos, la reforma del sexenio pasado, que continúa en esta, es que permanece la evaluación de ingreso. Eso quiere decir que todo el que quiera ingresar al servicio docente tiene que realizar un examen y ese nos va a permitir en el primer momento pues integrarnos al servicio. Las personas que ya estábamos en el servicio, bueno, no lo tenemos que realizar. El segundo examen que teníamos era el de permanencia. Ese examen en general ya desapareció, ¿sí? Ya no está la exigencia de seguir evaluando para permanecer en el puesto. Sin embargo, sí hay dos exámenes que son de promoción, horizontal y vertical. Uno nos va a servir para promocionarnos, para ser subdirector, para ser supervisor, para ser director, ¿sí? Y con eso tener un incentivo económico mayor. Y el segundo es para desarrollarse a través del mismo empleo, de la misma función, pero es lo que llamaríamos carrera magisterial, con distintos niveles. Ya ofreció información en la subsecretaría de que, bueno, cada nivel va a contar de cada 4 años para poder acceder a los estímulos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Necesitamos todavía que se sienten las bases en lineamientos para tener la claridad de cómo se va a realizar, ¿no? Entonces, hablar de que continuamos igual, pues sería mucho, no sabemos, esa es la incertidumbre que tenemos, sobre todo en este momento, que han tardado mucho en dar la información. Ciertamente estamos como mucho en la incertidumbre, ¿no? En parte por la pandemia y en parte también por los mismos procesos de reestructuración que se han dado entre yo diría, supuesto cambio o desaparición del INEE y la creación del Sistema para la Mejora Continua de la Educación. Pero a ver, no sé si me hice bolas o estoy en un error, pero ahora también las funciones de subdirección se van a concursar
y se van a, digamos, a ganar a través de los procesos de evaluación, porque antes, por lo menos hasta ahora, eso no había sucedido, más bien era como que una elección interna de las escuelas, de la dirección escolar, del equipo docente, pero entendí que ahora se va a elegir, Porque perdón, se va a evaluar. En letra estaba desde el principio. Es decir, esa modalidad de que ibas a consultar para supervisión estaba en letra, pero nunca se ejecutó como tal. Ah, ok. Ahorita continúa todavía en ese indicador y nunca se ejecutó. ¿Ah? No estoy seguro, pero recuerdo algún indicio que en algún estado trató de promoverlo. ¿Ah? Hay que recordar, por ejemplo, que el esquema de subdirector académico, subdirector Operativo, ¿no? de gestión, Uh-huh. la figura de TIC y la figura de lectura, son figuras que iniciaron en la Ciudad de México y que no están homologadas para todos los estados. ¿Sabes? Somos nosotros como ese intento de que llegara a funcionar. Ajá. A través de eso, por ejemplo, la figura de ATP, que también estaba dada para concurso, ¿cuántos problemas tuvimos? Porque la función real de ATP en las escuelas, por ejemplo, en la Ciudad de México, no estaba homologada de la forma en que en letra se decía que se iba a destinar. Y entonces las personas que llegaron a ganar ese concurso, llegó un momento en donde se buscaba dónde las podían acomodar, es decir, a supervisión, es decir, en algunos estados donde había todavía fue el nombre de la función después del supervisor, estaba el jefe de sector. El jefe de sector, que desapareció en la Ciudad de México, en algunos estados todavía permanece la figura, ahí mandaban los ATP, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la primera que se necesita reestructurar para saber cuál es la función específica y quiénes pueden acceder a ello. Pero, si ahorita observamos lo que se ha publicado, solamente vienen las funciones de maestros, y bueno, se esperaban los primeros manuales para directivos y supervisores, pero hay que esperar para ver qué tanto se concreta. Desde el 2010, 2011 y 2012, muchos maestros estuvimos en la resistencia y en la protesta, sobre todo por el tema de la permanencia. Y lo que nosotros decimos, y hay que reconocerlo, esto fue una lucha muy fuerte de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al principio, pues era muy, muy tajante la primera parte de la ley antes de que hubiera modificaciones, y hubo unas protestas muy fuertes, ¿no? Y poco a poco se le fue quitando el filo gracias a esas protestas, a esas negociaciones, de tal modo que se pasó de decir, bueno, el docente no pasa la evaluación, queda fuera, a decir, el docente no pasa la evaluación, tenemos el compromiso de ofrecerle cursos de capacitación, volverlo a evaluar, luego volverle a hacer cursos de capacitación, volver a evaluar. Vamos, es un proceso desafortunado, pero se le quitó lo puntiagudo, ¿no? Lo punitivo que tenía, se le quitó un poco de lo punitivo. Y sobre todo lo que nosotros decíamos y seguimos diciendo es, pues este tipo de procesos de evaluación no garantizan la mejora en la enseñanza, la mejora en los aprendizajes, porque tiene que incorporarse muchísimos otros elementos, ¿no? También, por ejemplo, hacerle una propia evaluación a los contenidos curriculares y la pertinencia, la posibilidad, a las metodologías señaladas por la misma Secretaría. Pero desde tu experiencia, David, ¿cómo consideras y cómo viste que realmente estos procesos de evaluación contribuyeron o contribuían o no contribuían en la mejora de la enseñanza? Es decir, el objetivo final era hacernos mejores docentes, mejorar nuestra enseñanza, nuestra didáctica, nuestras metodologías. Eso es el supuesto. Pero ¿cómo en la realidad? Hace ratito que nos decías, bueno, los niños se dedicaban a llenar exámenes de bolitas, los maestros se ocupaban mucho de conseguir las evidencias de los cursos, que sin importar la calidad, pues lo que importaba era el documento o el puntaje. Y entonces, ¿cómo consideras, cómo observaste tú que sí contribuyó, y cuál sería como una expectativa de cómo sí contribuirá
a mejorar el sistema educativo, por lo menos del lado de los docentes, ¿no? Por lo menos del lado de la enseñanza, la didáctica, la metodología. Pues mira, Víctor, ahorita yo creo que tiene que ver mucho ese punto de vista, desde dónde estás parado, con la gente que te acompaña o llegas a observar. Yo afortunadamente en los últimos años, yo me siento muy fortalecido con las personas, tanto que he estado asesorando, tanto de las que ellas he aprendido, como por ejemplo ahorita el conocer y el asesorar me ha dado a conocer mucha gente como Manuel, que realmente creen que las cosas se pueden cambiar. Y no es desde un escritorio, no es desde atrás de una marcha, son con acciones. Entonces, hay mucha gente que conozco que está capacitando a los profes, ¿sí? Que está al pendiente de lo que están haciendo, mandando información. Y bueno, desde ese punto yo te puedo decir, en los últimos 8 años, yo he visto un crecimiento profesional mío, he visto un crecimiento profesional de las personas que están cercanas a mí, porque creo que en conjunto construimos para mejorar, ¿no? Sé que hay situaciones que no se pueden esconder. Por ejemplo, habrá gente que ni presionando lo más que se pueda, como correrlos, van a buscar un libro o van a buscar un curso para mejorarse. Pero en el sentido de que por lo menos vi a maestros preocupándose por saber que es una planeación, preocupándose porque sabían que tenían que mejorar para desarrollar una mejor calidad. Sí, yo te puedo decir, soy testigo de que muchas personas a mi alrededor hemos crecido para ser mejores maestros. Hay muchas situaciones que hay que ver en las normales, sí, porque desde la formación tenemos que ser claros sobre lo que queremos, sobre la calidad de la educación que nos están dando, sí. Puedo poner un gran ejemplo ahorita en la pandemia. Conozco maestros en donde no se preocuparon ni un solo día en buscar dónde estaban sus alumnos. Los tengo claros. Pero conozco 100 más que estuvieron preocupados buscando información, preguntando a un servidor, a amigos, sobre cómo mejorar, ¿no? Hay gente que dice que un curso no puede servir para nada, porque se necesita una preparación profesional para desarrollar las TIC. Ya vemos gente que decimos, no, pues no vamos a estar de la noche a la mañana a ser magos para prepararnos en esto, pero en conjuntos, de la mano, vamos a ir creciendo. Lo mismo va con la evaluación. Si queremos mejorar, bueno, tenemos ahí 5 puntos que al rato vamos a trabajar, que necesitamos fortalecer los maestros, y yo los veo viables, y nos faltan muchos más, pero yo creo que con estos principios podemos ir mejorando. Muy bien. Maestro Alfonso, ¿quieres comentar algo más? ¿Aportar, coincidir o debatir en los puntos? No, sí, bueno, comentar para cederle también la palabra a Manuel. Yo también, sí comparto lo que dice David. Yo, incluso como evaluador, me tocó de 2016 a 2019. Y sí, es lo que yo comento, sí se vio un crecimiento en muchas situaciones, hasta en el diseño de situaciones didácticas, ¿no? Sí me parece que hay una situación que sí tendríamos como ir separando. Por un lado, la situación que tiene que ver con las formas y de estructura, ¿no? Que había en en todos esos elementos y que todavía siguen permeando actualmente, ¿no? Pero la otra es la formación docente, y sí coincido con David en ese punto, que me parece que también el docente, el que está preocupado por transformar, por cambiar, busca la forma de poder llegar a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde han intervenido, y he visto el trabajo de varios colegas, ¿no? En este caso de David, que hasta tengo esa fortuna de conocerlo, pero ver cómo se acercan, cómo preguntan, también con Manuel, cuando me ha compartido el trabajo en Tabasco, que se acercan a preguntar cómo hacerle, y de manera particular a mí me sucedió. Quizás a lo mejor yo no me aventé como a hacerlo como a grandes escalas, pero en círculos cercanos que tenía de las escuelas, sí se acercaban a preguntar qué hacer, y ya yo los orientaba para saber qué tenían que realizar. Lo que sí todavía, y tenemos que, bueno, sería también como ver
son todas estas situaciones de algunos puestos que se diseñaron con la vez pasada y que ahora no tienen cabida y siguen sin tener cabida en estas situaciones hasta de los nombramientos, ¿no? Y la otra, que también por ahí hay un caso que también está de una compañera de educación especial que quiso presentar en el Estado de México y todavía siguen habiendo candados. Otro es que, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos el problema de plazas, ¿no? Por ejemplo, y además en educación especial, que es todavía donde tenemos mayor problema, quedaron atrapadas muchas plazas cuando fue de 1992, quedaron plazas atrapadas de secundaria y de primaria. Y entonces esas plazas no pueden participar en un proceso de promoción, que ese también es otro punto, y que es un tema que sigue quedando pendiente. Sí, Entonces te refieres a quien ejerce, quien trabaja en educación especial con quien clave, trabaja en ¿verdad? exactamente, Con que clave de tiene una primaria o de clave. secundaria, la 280 o la 2, no me acuerdo qué clave son, Así pero te es. refieres a ellos, ¿verdad? Sí, y Oye, ellos no pueden participar en procesos. ¿y De igual, cuáles son, por ejemplo, los puestos que no tienen cabida o que no tuvieron cabida y que no tienen cabida hasta pues hoy? todos los de promoción, porque el de promoción te pide que tienes que tener que ostentar la plaza con la función. Y entonces, si la plaza además es de primaria, pues no puedes porque tú estás en educación especial y ahí son candados que se fueron quedando. Y eso limita esa participación y es un problema que se arrastró desde el sexenio pasado y sigue siendo uno de ahorita. No sé si Manuel quiera compartir también algo sobre esto para darle la palabra también a él. Claro. A ver, Manuel, por allí. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, hablar de la evaluación del sexenio pasado de la forma educativa, pues tiene diferentes perspectivas y diferentes enfoques, ¿no? Yo te puedo hablar de mi experiencia como sustentante, como evaluado, y bueno, evaluaciones, los maestros siempre van a decir que ahora sí que hemos sido evaluados desde que inició el programa de carrera magisterial, lo decía el maestro David Betán. Y digamos que ese era un proceso fácil, era un proceso sencillo, simplemente tenías que tomar cursos, tenías que presentar un examen nacional, de ahí te evaluaba tu director también, ¿sí? Así que no era nada nuevo. Y eso se hacía con esos elementos se establecía un puntaje y ya te decían si promovías o no. Y bueno, hablando de la reforma pasada, quitando la parte punitiva, quitando la parte de las protestas, desde mi perspectiva siento que fue un proceso bastante interesante porque en primera obedecía a un enfoque de evaluación que ya se había empezado a manejar desde hace mucho tiempo. Podemos hablar de 2011, que es cuando se crea la RIEP, y que incluso había un principio pedagógico que hablaba concretamente de ello. Entonces los maestros, en cuanto a materia de evaluación, todavía es una asignatura que tenemos pendiente porque apenas la estamos desarrollando, ¿no? Y cuando se tuvieron que enfrentar a una evaluación que rompía los esquemas a los que estaban acostumbrados, porque ya no era una carrera magisterial, ahora sí que bajo amenazas estaba en juego tu permanencia. Entonces sí se creó un estrés y todas las etapas se sufrieron, bueno, en algunos casos. Yo desde mi perspectiva no fue un proceso así sufrido, yo lo viví bastante interesante, analicé en ese momento cómo realizaban cada una de las etapas. Y en educación especial sí vino que es un universo aparte de lo que es educación básica, sí tenía ciertas particularidades, porque incluso observando los procesos, en los procesos que se iniciaron en 2015, que recordemos que eran 4 etapas, había en el aspecto de las evidencias y de la planeación, sí nos exigían un criterio muy importante. En ese momento, en 2015 hasta 2016, nuestra planeación tenía que obedecer a una adecuación curricular.
algo que Educación Especial había manejado pues ya desde hace mucho tiempo, y que era una actividad que que no era muy ajena para nosotros. Sin embargo, la parte que sí le daba mucho peso a ese trabajo, pues era la argumentación, ¿sí? Todos los maestros presentaron esa dificultad. Primero, elaborar una planeación, y luego, pues tener que argumentar todo ese proceso de diseño que tuvieron que realizar. Y cuando se cambia el formato, el modelo de evaluación, allá en el 2017 hasta el 2019, que fue el último grupo, que manejaba tarea, proyecto de enseñanza, ya no era ya no teníamos que partir del trabajo de una adecuación curricular. Teníamos que utilizar el plan y programas de estudio vigente en ese momento, y que retomar un aprendizaje esperado. Y a partir del aprendizaje esperado, diseñar la secuencia didáctica que tenía que incluir ajustes razonables, que podemos decir que eran como las adaptaciones curriculares, o al menos así lo interpretaban desde el INE, que era el que diseñaba los instrumentos. Entonces, la diferencia entre estos dos modelos es de que planeación argumentada y expediente de evidencias, la argumentación se realizaba a través de enunciados guía, que en su momento todos conocimos, todos se divulgaron, y llegamos a tener cierto dominio en ese sentido para argumentar. Sin embargo, cuando teníamos que argumentar un proyecto de enseñanza, pues ya no nos mandaban enunciados guía, ahora nos mandaban tareas evaluativas, que sí exigía una argumentación del docente que pues no estaba, digamos, acostumbrado, porque hay que reconocer que hay docentes que todavía no son capaces de diseñar su planeación, la compran. Y yo creo que esa es una ventaja que la evaluación del sexenio pasado, de la reforma educativa pasada, enriqueció o vino a desarrollar iniciar ese desarrollo de competencia en los docentes, que es argumentar el por qué tomas decisiones. O sea, en tu planeación, ¿cómo le haces? ¿Sí? ¿Bajo qué enfoque de la asignatura, con qué estrategias, qué metodologías, qué técnicas de evaluación utilizas para desarrollar tu práctica? Y fue en ese sentido, yo le digo que fue muy interesante, porque pues nunca nos habíamos detenido, a pesar de que ya esa parte de la reflexión de la práctica tampoco era nueva, ya la habíamos escuchado en otros, ahora sí que en otras reformas, Plan 93, Plan 2011, que establecían de que uno como docente debía hacer una reflexión de su práctica para poder mejorarla y lograr que los alumnos aprendieran lo que nosotros tuviéramos que realizar en el aula. Pero pues como siempre, generalmente pues no tomamos en cuenta mucho eso hasta que tuvimos que de alguna manera preocuparnos por decir, bueno, de qué manera mis actividades se vinculan con el enfoque desde la asignatura que elegí, o de qué manera mis actividades tienen que ver con la característica de mis alumnos. Y en este sentido, educación especial tenía que ver pues, cómo se vinculaban con educación especial, cómo esa adecuación curricular o esos ajustes razonables que realizábamos garantizaban que el alumno iba a trabajar, iba a lograr un aprendizaje esperado, ¿no? Yo creo que ese es una de las cosas que se pueden rescatar, y sería lamentable que perdiéramos en ese sentido, porque, bueno, bien lo dice David, muchos maestros se ocuparon y se preocuparon y se dedicaron a buscar cursos. Yo nunca había visto tantos maestros ocuparse, fueron evaluados o no, en tomar un curso sobre cómo se diseña una planeación por competencias, cómo se argumentaba el trabajo que yo realizaba, qué evidencias tenía yo que rescatar para garantizar que eran una muestra del aprendizaje de los alumnos, porque generalmente como docentes estamos acostumbrados solamente al libro y al cuaderno, y el maestro al pizarrón, ¿no? Y de ahí en fuera no había más, hasta que te dijeron, bueno, es que tampoco vas a mandar el libro de texto, es que tampoco vas a escanear el cuaderno. Sin embargo, sucedió algo chistoso, de que había
gente que capacitaba maestros y lo primero que le pedía era que escaneara todo un cuaderno de un alumno. O sea, imagínense el maestro escaneando todo el material cuando la misma plataforma te decía que no debe de pasar más de 2 o 3 páginas, ¿no? Tu evidencia en ese sentido. Y fue un reto para algunos docentes, para otros fue muy difícil, porque sí, yo como cuando también me dediqué a ayudar a la gente mediante capacitaciones, me daba cuenta de que estaban habituados a esquemas de trabajo que es muy difícil los que quieran romper, ¿no? Por ejemplo, maestras de preescolar acostumbradas a trabajar ya con enseñanza de vocales y todo, y cosas de este tipo, cuando en realidad su aprendizaje aspirado estaba dirigido hacia otra situación, ¿no? Y creo que eso también nos ayudó mucho a entender de cómo estamos, con qué tanto conocimiento, qué tanto dominio tenemos nosotros docentes del plan y programas de estudio, sea el que sea. Porque lamentablemente, pues ahorita a mí me hubiese gustado que una de las acciones de este nuevo gobierno, pues es que nos estableciera ya una estrategia, una directriz para saber con qué programa íbamos a trabajar, ¿no? Que ahorita pues vamos a iniciar otro ciclo escolar y pues tenemos plan 2011 y algunos con 2017, ¿no? Y eso creo que es ya, en lugar de ayudarnos, pues nos confunde todavía un poco más en ese sentido. Claro. Yo veo aquí algunos, vamos, hablando metafóricamente, veo algunas dificultades. Yo creo que las podríamos abordar en otra sesión. Vamos, la Secretaría también, ¿cuál ha sido la capacidad de garantizar la capacitación docente justamente para evitar la situación que nos platicaba hace ratito David, ¿no? De que había muchos maestros que tuvieron que recurrir a pagar por cursos para poder capacitarse y tener elementos, ¿no? Uno de esos, y el otro también es como esa facilidad o esa situación de introducir primero aprendizajes esperados y después aprendizajes clave, y a mí me parece que sin una explicación por parte de la secretaria, pero una explicación clara, no una explicación express que baja de las direcciones operativas hacia las supervisiones, de las supervisiones a la dirección, de la dirección a los consejos técnicos, para poder interpretar y para poder manejar el asunto de qué es un aprendizaje esperado, qué es un aprendizaje y cuáles son las implicaciones, ¿no? Porque a mí me parece que parte del asunto está ahí, está trabado por ahí porque esa posibilidad o esa capacidad de interpretar qué significa, qué quiere decir, bueno, qué me está diciendo un aprendizaje esperado cuando dice resuelve problemas aditivos, necesariamente quiere decir sumas y restas, así formales, bueno, entonces nos hace falta, creo, por ahí, y yo soy insistente, desde la garantía de la misma Secretaría de la Capacitación, ¿no? Pero así como nos platicas, Manuel, estos procesos de evaluación, ¿cómo han ido dibujando o desdibujando el quehacer específico de la participación de la educación especial? Porque, bueno, tú con la experiencia de ser maestro frente a Grupo INCAM, pero también con tu experiencia de apoyo en USAER y también con tu experiencia de el trabajo colaborativo y mucho contacto con profes y maestras de primaria, y sobre todo por nuestro foco de población o nuestros focos de población, prioritariamente con discapacidad o con dificultades para el aprendizaje, cómo va dibujando o cómo va desdibujando estos procesos de evaluación, la participación específica de la educación especial. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que ahorita recordé el trabajo de una maestra que asesoré, precisamente porque en educación especial pareciera que estamos trabajando paralelo a educación básica, ¿no? Y creo que siempre ha sido como que la demanda de educación básica, preescolar, primaria y también secundaria, de qué es lo que tiene, cuál es la función que debe tener educación especial en las aulas, ¿no? En uno de los trabajos que asesoré con la maestra, era una psicóloga, precisamente, iba a presentar su examen al término del segundo año. Entonces ella en una ocasión me decía que
del trabajo que realizaba con el maestro de apoyo y con los demás integrantes del equipo, consideraban que ya había un alumno con discapacidad visual que ya estaba integrado, ya estaba incluido en el aula y que ya era aceptado. Sin embargo, cuando hace su proyecto de enseñanza, porque le tocó ese modelo, se dio cuenta que ese niño, pues realmente no estaba ni siquiera integrado. O sea, nada más pensaban que incluirlo era nada más llevarlo para aquí, para allá y hasta ahí. Entonces, fue un proceso que nos permitió visualizar, bueno, qué directrices tiene que seguir educación especial para poder trabajar de la mano con educación básica y pues nos permite poder diseñar estrategias donde los niños, principalmente con discapacidad, puedan participar de una misma secuencia didáctica, obviamente con los ajustes que deben de tener. Y aquí también quiero que también esta evaluación, ya cuando nos enfrentamos a proyecto de enseñanza, fue cambiando también esa perspectiva en los docentes, porque tú recordarás que hubo un momento en educación especial cuando surge lo de integración educativa, para que los niños pudieran estar en una escuela regular, tenían que tener la propuesta curricular, en ese sentido, ¿no? Que bueno, en su momento se llamaba documento individual de adecuación curricular, luego lo manejan como propuesta curricular, que básicamente lo que consistía era hacer adecuaciones al currículum, a las metodologías, a los propósitos, ¿no? A los contenidos, y fue como que ya ese tipo de trabajo como que se arraigó mucho, entonces educación especial como que tendía a adecuar todo, ¿no? Si no puede lo contar hasta el 100, que cuente hasta 10 nada más. Si no puede conocer los números, que desarrolle otras habilidades, ¿no? Cuando con el fenómeno ya, bueno, con el enfoque ya de inclusión, que ya lo tenemos así ya encima, pero todavía no dimensionamos esa parte, de ese trabajo, pensábamos que siempre, hay algo que manejamos siempre a veces, que yo he observado, ¿no? Pensamos que solamente le cambian el nombre a las cosas que hacemos, y realmente creo que eso no es así. Entonces, cuando empezamos con Proyecto de Enseñanza, realmente nos dimos cuenta que no se trataba solo de adecuar, porque al final de cuentas, no se puede adecuar un aprendizaje esperado. Es una competencia es un desempeño que tenemos que ayudar a los chicos con discapacidad a lograrlo. Obviamente, pues aquí interviene el trabajo de maestro de apoyo y equipo interdisciplinario, junto con el maestro de grupo, para poder diseñar las estrategias que nos garanticen que el alumno va a lograr ese aprendizaje esperado. Entonces, en algunos proyectos que yo observé, sí surgieron muchas ideas y pudimos cambiar esa parte de pasar de las adaptaciones a los ajustes y al diseño didáctico. Ese diseño que muchas veces yo recuerdo que a veces los maestros, al momento de estar elaborando ya su secuencia didáctica, pues se bloqueaban porque las ideas no salían para más. Entonces, también nos dimos cuenta que trabajando en equipos, pues las ideas surgen. Recuerdo que en ese tiempo estaban las campañas políticas, ¿no? Estaban los candidatos. Entonces surgieron proyectos, ahora sí que acaparando o utilizando como tema, digamos, del trabajo, de la planeación, las campañas políticas, ¿no? Y ahora sí que los maestros se dieron cuenta de que había otras oportunidades u otras maneras de lograr que los chicos pudieran desarrollar autonomía personal, conocimiento de su contexto, porque generalmente, me tocó maestros a veces de CAM, generalmente siempre los tenían en las 4 paredes de la escuela, del centro. Eran muy pocas las oportunidades que daban de sacarlos a interactuar con el centro, ¿no? Y no era lo mismo trabajar en el camp y luego que los chicos fueran a ver cómo se desenvolvían en la vida, a enfrentarlos a la vida y luego regresar al camp para poder analizar cuáles eran las competencias que estos alumnos requerían. Entonces,
yo siento que la evaluación del desempeño de la reforma del sexenio pasado en educación especial sí abrió o estableció como que una directriz de cómo debía ser el trabajo tanto en USAER como en los centros de atención múltiple. Y la verdad que sí fue un acompañamiento y fue muy bonito, porque sí me topé con maestros de apoyo, incluso psicólogas, e incluso, bueno, sabemos que en educación especial a veces encontramos psicólogos haciendo la función de maestros de apoyo, Exacto, o psicólogos trabajando como maestros de comunicación. Y exacto. sin embargo, sí hubo ese compromiso para decir, bueno, no conozco mucho, pero pues la formación que yo tengo como psicólogo me sirve para poder trabajar en eso, porque les faltaba un poco la parte pedagógica, ¿no? Las estrategias pedagógicas para poderlo trabajar. Y te digo, siento que sí, esta evaluación, si de continuarse, yo que tendría mucho beneficio en los docentes, digo, porque pues ya quitando la parte punitiva, si lo retomamos si lo arropamos, si lo aceptamos, si nos comprometemos con ese tipo de evaluación que me permita identificar cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, entonces puedo diseñar un trayecto formativo que me permita superarme en ese sentido. Y educación especial, pues aún todavía, para poder trabajar en ese sentido de estrategias de inclusión, pues todavía nos está faltando un poco, pero no estamos tan mal en ese sentido. Ojalá que los procesos de evaluación horizontal que se vayan a realizar más adelante, pues sigan con esa línea de que, o sea, sí tengo que trabajar, pero pues no solamente para que me aumenten el sueldo, sino también que haya un impacto en el aula, sobre todo con los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales. Porque hasta eso, fíjate que en las evaluaciones, en la primera etapa, bueno, en el primer modelo de evaluación, que es la planeación documentada y expediente de evidencias, a nosotros, educación especial, nos pedían, si estábamos en USAER, era una evidencia de un alumno con discapacidad y un alumno con necesidades educativas especiales. Y si estábamos en centro de atención múltiple, bueno, pues 2 alumnos con discapacidad, ¿sí? Cuando llega proyecto de enseñanza, pues ya no hicieron esa distinción de un alumno, pero sí evidencias representativas. Y eso cambiaba también el panorama o el enfoque de lo que acostumbrábamos a trabajar. Porque ya no solamente, dijeran por ahí, ya no solamente era trabajar con el niño el pegado de sopitas, bolitas, palitos coloreados, sino pues realmente un trabajo que permitiera garantizar que el niño iba a lograr aprendizajes esperados, iba a lograr, por ejemplo, leer y escribir, operaciones matemáticas. Entonces, a todos los docentes que presentaron evaluación, no solo de educación especial, sino de preescolar, primaria, secundaria e incluso media superior, pues sí siento que les cayó el 20 de, bueno, es que ya no se trata solamente de dejar ejercicios, se trata de realizar proyectos que garanticen que los alumnos van a ir aprendiendo, ¿no? Claro. Antes de pasar a ver si podemos leer algunos de los comentarios y ver si podemos entrarle a dar respuesta a algunos de ellos, porque son bastantitos. Quisiera plantearles una pregunta, pero involucrándolos a los tres, desde las distintas funciones, desde la dirección de UDI, desde frente a grupo como CAM, desde la función de director en la primaria. El trabajo de la educación especial, o bueno, el enfoque de inclusión implica que cada uno de los niños con discapacidad estén en la escuela que sea de su elección o la que quede en su comunidad, que sea la más cercana. Si nosotros pensamos en esta situación, en un chico con una condición de ceguera, ¿cómo creen ustedes que sería la participación de la escuela en su conjunto con los distintos profesionales? Porque aparte de lo curricular, aparte de los aprendizajes clave o de los aprendizajes esperados, pues al chico habrá que enseñarle otras herramientas, y otras herramientas que en algunos casos son para la vida diaria, para la autonomía y la independencia, o herramientas que sirven para el acceso a esos aprendizajes.
herramientas que les van a permitir acceder a la asignatura de español, a la asignatura de matemáticas, a la asignatura de ciencias naturales o de historia. ¿Cómo creen ustedes, desde la experiencia que cada uno tiene, que debería o que podría ser el perfil del maestro especialista, ya sea para trabajar en CAM o para acompañar los procesos pedagógicos, educativos o de inclusión en las escuelas, en el resto de las escuelas de educación básica, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? A ver si nos podemos echar 2 minutitos cada quien. A ver, si quieren empiezo yo. Eso. Bueno, la primera parte que tenemos que reconocer, pues yo trabajo en la Ciudad de México, tengo 20 años de servicio, 17 como maestro frente a grupo en 2 turnos, y he tenido la fortuna de tener maestros que nos acompañan en UDEI muy profesionales. Pero también creo que la primera parte que tenemos que tener como docentes es el poder acercarnos a los maestros de UDEI para definir cuál es el rumbo que se tiene que cubrir. Porque si bien UDEI es un apoyo, el maestro que está a cargo del grupo es el maestro titular, el que está a cargo del grupo. Entonces, algunos aceptamos el apoyo de UDEI, otros no lo aceptan. Entonces, creo que desde ahí tenemos que partir, ¿no? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo estamos preparados? ¿Y qué podemos hacer en función juntos? Porque creo que eso es algo que me ha servido mucho, el acercarme a los profes de UDEI, decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, ¿tú cuál tienes? Y tratar de conjugarla, ¿no? Y creo que eso es lo primero que abona para los chicos. No me ha tocado ningún caso de ceguera, sí me ha tocado algunos otros trastornos o dificultades físicas con los chicos. Y bueno, uno tiene que adaptarse a las necesidades que tiene tanto el niño como las dificultades que tenemos nosotros para darle a conocer algunos aprendizajes o comprenderlos, ¿no? Creo que la mayor dificultad que se tiene en las escuelas es la sobrepoblación de los alumnos. Tenemos mucha gente. Entonces, entender o tratar de incluir a todos es en realidad un gran reto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita como director, de las primeras acciones que he hecho en las escuelas donde estoy, es por todos los medios posibles buscar la baja de la población para que solamente bajo un dictamen tengamos los que sean necesarios, ¿no? No los que el maestro quiere, no los que yo determino, sino que de forma rigurosa, teniendo el espacio en la escuela, alguien nos dictamine cuántos son. En las 2 escuelas que he estado como director, he tenido a bien de que se dé una baja de alumnos, pero todavía no creo que sea suficiente, ¿no? He buscado adaptar algunos espacios ya como director, en poner rejas, en poner barandales, en poner pasillos que nos pudieran ayudar. Yo voy a poner un ejemplo en mi escuela actual. Estamos en el centro, las actividades en el primer piso, los salones están tanto el comedor como espacios de dirección, como espacios de TIC acomodados. Entonces todos mis salones empiezan desde un primer piso y no hay posibilidad de colocar alguna rampa para un niño que tenga alguna situación de inmovilidad o parálisis. No hay ninguna forma de colocar para que puedan subir, por ejemplo, con sillas de rueda, ¿no? Entonces, hay situaciones que tanto la infraestructura, pues, puede empezar a ser un impedimento. Pero bueno, regresamos a lo que comentaba hace rato, ¿no? Ya en el momento en que nos toque tener un alumno con alguna situación, tenemos que adaptar tanto al espacio. Y yo creo que, como ustedes comentan, tenemos una diversidad, una gama importante de maestros de UDEI, ¿no? Yo afortunadamente, ahorita con las personas que estoy con UDEI, con la maestra Patti, que es la directora de donde yo estoy, pues tengo la confianza de preguntarle, ¿no? La maestra Alejandra, que está ahorita con nosotros acompañándonos en la escuela, pues estamos a disposición de platicar qué se puede hacer, ¿no? Y veo mucho en ella la voluntad de acercarse a los profesores, la voluntad de que yo esté viendo lo que se puede realizar. En algunas escuelas esta actitud no se tiene, ¿no? La actitud de UDEI y de los maestros es, si quiere ayuda, que me diga, ¿no? Y si vemos al UDEI que va por allá, pues
ella sabe lo que está haciendo y que nada me saque niños para que yo esté más tranquilo o que me lo quite un ratito, ¿no? Entonces creo que, ¿qué se puede hacer en general? Buscar charlas profesionales entre nosotros y platicarlos, ¿no? Otro punto, ya para cerrar, porque eran 2 minutos, y yo trato de abordar las juntas de consejo técnico, es que por lo menos tengo un espacio pequeñito, el maestro de UDEI, ¿no? Porque, insisto yo, en bueno, voy a comentarlo en este foro, pero insisto, en mi escuela, los chicos, todos los chicos son de todos, ¿no? Y si en algún momento alguno de los chicos con alguna discapacidad, sin discapacidad, con alguna necesidad educativa especial o sin ella, todos son de nosotros, ¿no? Y entonces tenemos que saber los casos más relevantes en conducta, en necesidades, para que en cualquier momento los podamos apoyar. Tengo una chica, por ejemplo, con diabetes, y todos tenemos que saber quién es, para que en el momento en que sea necesario, poderla apoyar. Entonces, ese espacio en Junta de Consejo Técnico, creo que abona para entender lo que hace el profesional de UDEI y qué necesitamos como escuela. Gracias, David. Manuel, ¿un comentario? O Alfonso, cualquiera de los dos. Sí, bueno. Lo que planteabas, ¿no? De qué se tiene que hacer cuando tenemos un alumno con ceguera, con sordera, síndrome de Down, en una escuela regular. Creo que aquí, a pesar de que ya llevamos muchos años, desde 1994, 96, que empezó la integración educativa y que los chicos los niños con discapacidad empezaron a asistir a una escuela regular, pues siempre se ha tenido que reforzar el trabajo colaborativo, ¿no? Y hoy en día que estamos ya con el trabajo de inclusión, que por cierto también ya está en el artículo 3º constitucional, que la educación debe ser inclusiva, pues ese mandato pues ya se tiene, de alguna manera tendría que ya empezar a aplicarse en las escuelas. Y aquí, bueno, yo retomaría algo que platicamos en una ocasión, ¿no? Acerca precisamente de ese asunto, de cuáles son las directrices que debemos de tener en educación especial. Y creo que en ese sentido todos los maestros debemos tener, primero partir de la comprensión del programa de estudio, ¿no? Porque pareciera que utilizamos el plan de estudio como un recetario que aquí me dice lo que tú dices, ¿no? Que es que debe escribir su nombre y como yo ya sé cómo se escribe, qué metodología voy a utilizar para escribir el nombre, no salgo de ahí, ¿no? Cuando ahorita ya tenemos otros elementos a trabajar. Entonces tenemos creo que una de las cuestiones que, retomando lo que tú decías, visualizar el programa de estudio, analizarlo, comprenderlo, para poder determinar, bueno, cuáles son las herramientas para la vida que me determina el programa, ¿no? De hecho, ya están establecidas que se llaman competencias, se llaman perfil de egreso, y que la escuela tiene que buscar los medios, junto con el servicio de educación especial que tenga a su cargo, para poder ver, bueno, cómo hacer llegar esas herramientas para la vida, qué estrategias implementar, para poder garantizar que el alumno, con sus condiciones, independientemente de sus condiciones y características, pueda lograrlas, ¿no? Si hablamos de un alumno con ceguera, pues sabemos que además de la cuestión curricular, pues tiene que lograr el desplazamiento, ¿no? La autonomía para poder hacerse cargo de sí mismo. Y eso pues también nos lleva a determinar desde el plan y programa cómo atender las necesidades específicas, ahora sí que de cada estudiante o de un determinado grupo de estudiantes, porque la inclusión es lo que nos permite hoy en día que vamos a tener una diversidad y como docentes tenemos que ser ya conscientes, ¿sí? De que nuestros alumnos van a ser diversos. Y diversos no solamente en capacidades, diversos también en cuestión cultural, en cuestión lingüística, en situaciones conductuales, que de alguna manera pues tenemos que atenderla. Y el maestro, como docentes y como escuela, pues debemos que tener los medios y los recursos para poder atender esas necesidades. Y eso nos lleva a otro punto que tú también nos comentabas, ¿no? Pues ya crear las redes de colaboración
porque también como docentes somos muy dados, y me ha tocado ver en ese sentido algunos, que dicen, bueno, es que yo nada más trabajo, yo en mi horario de trabajo, lo que necesiten fuera del horario de trabajo, ya no me pidan más, ¿no? Y en esta pandemia, yo creo que eso fue también algo que nos dejó ver de que, pues, como docentes tenemos en cierta forma tenemos una gran responsabilidad, y esas redes de colaboración, pues, se tienen que dar, ya sea de manera presencial o a distancia. Y hoy con todos los medios digitales, plataformas digitales que tenemos, pues es una forma en que podemos trabajar esa red de colaboración para mejorar la, la condición de nuestros alumnos. Yo recuerdo que en una ocasión hice como una línea del tiempo de los consejos técnicos, de cómo se fueron, cómo partimos, cómo se fueron dando, cómo fueron mejorándose. Y yo recuerdo que empezábamos solamente con la escuela, de ahí al siguiente año ya empezábamos a trabajar entre escuelas, ¿no? Y ahorita, el año pasado trabajábamos, bueno, también este año, trabajamos ahora entre niveles, ¿no? ¿Y hacia dónde nos lleva eso? Pues que precisamente tenemos que crear esas redes de colaboración como docentes, ya no enfocarse nada más en las cuatro paredes de mi aula, porque es como ir visualizando todo el panorama educativo que debemos atender para que cada nivel pues pueda de establecer sus estrategias y llevar a los alumnos a los siguientes niveles. Porque siempre estamos hablando de que, bueno, creemos que preescolar lo único que tiene que hacer es jugar con los niños, ¿no? Cuando hay un programa que establece que sí, mediante el juego hay que desarrollar habilidades en campos formativos. Primaria, que es el nivel más, digamos, que tiene mayor tiempo de desarrollo, pues de lo mismo, para que los chicos cuando lleguen a secundarias ya lleven habilidades. De hecho, ese era creo que uno de los planteamientos que el plan de aprendizajes clave establecía. Ya nos determinaba un perfil de egreso por nivel, ¿no? Por nivel educativo. Ya no era uno solo para educación básica, sino ya ahorita aprendizajes clave ya tenía un nivel. Y yo creo que esa era una ventaja porque de alguna manera nos daba un objetivo a lograr en cada uno nivel. Y yo creo que pues también esas redes de colaboración se tienen que dar también al interior de las escuelas, porque los consejos técnicos, aunque muchos maestros digan que es perdera de tiempo, que es llenadera de documentos, es la única oportunidad que tenemos para poder atender las necesidades de nuestros contextos, ¿sí? Y eso incluye a toda la diversidad de alumnos. Claro. ¿Sí? Claro que sí. De pronto pareciera que los conceptos de inclusión, de trabajo colaborativo, de flexibilidad curricular, de ajustes razonables, si no les ponemos su descripción, si no le hacemos una aclaración de qué significa, se quedan en la ambigüedad y pues que estén o no estén es prácticamente lo mismo. Porque de pronto si retomamos el ejemplo de un estudiante con discapacidad visual en una escuela, pues, ¿qué querría decir la inclusión para él? ¿Qué querría decir la colaboración entre profesionales? Porque, bueno, indudablemente alguien le va a tener que enseñar, tú decías, el desplazamiento, la orientación y la movilidad, pero ¿quién? ¿Quién de los profesionales? Por ejemplo, va a tener que aprender a leer y escribir en el sistema Braille, pero ¿quién? ¿No? O sea, el aprendizaje o la enseñanza del sistema Braille no es español, no es matemáticas, no es historia. Es una herramienta que te va a permitir acceder, pero es un trabajo especializado. Y entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? A mí me parece que eso es algo de lo que tendría que estar incorporado en el ámbito de la evaluación de ingreso y de desempeño para la educación especial, porque no está. Hay algunas lecturas diferentes, algunas lecturas específicas y ni siquiera tan relacionadas con la educación especial en estos documentos que salieron hace unos días, pero en términos generales es muy parecido o lo mismo a lo que se les pide en preescolar, primaria y secundaria. Y entonces uno dice, bueno, entonces la educación especial, ¿cuándo enseña braille? ¿Cuándo enseña abaco? ¿Cuándo enseña orientación y movilidad? ¿Cómo se observa eso? ¿Cómo, cuándo, dónde, con quién enseña lengua de señas?
Y bueno, un montón de herramientas que hacemos en las escuelas, que necesariamente se tienen que trabajar con los alumnos, pero que no están, que no figuran, que no forman parte de la médula de los procesos de reconocimiento y de evaluación, ¿no? Maestro Alfonso, ¿cómo ves todo esto? Y para ir también cerrando después de tu comentario, te pediría ahí que si me ayudas a leer algunos de los comentarios que están en la página, no sé si puedas visualizarlos. Ahorita checo si hay algunos, pero de hecho también quería platicar de eso, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que también, lo voy a hablar desde cuando se elaboraban hasta los exámenes en lo conceptual, se perdía esa diferencia. Y más aún creo que también era más complicado porque cuando nos juntabas en EVAL como especialistas a nivel nacional, era bien difícil también poder llegar a acuerdos, incluso nada más hablando de términos, ¿no? Que eso también era otro rollo. Entonces, no hay una unificación a nivel nacional del hacer de la educación especial. Entonces, eso también complica. Y no, entonces, a la hora de evaluarnos, nos encajonaban a los de ODEI y también David en la capacitación que ha dado, pues nos encajonaban como un maestro también de CAM y eso dificultaba la tarea. Entonces, tú hablabas también de otro punto, ¿no? Que tenía que ver qué pasa cuando llega un niño con discapacidad visual a la escuela. Y creo que también ahí hay otros elementos que se han perdido y que se tienen que recuperar. Desafortunadamente nos han vendido lo curricular como lo único y se descuida la parte también de lo que necesita el alumno primero para estar en la escuela, que ya también lo El dijo David, desarrollo. ¿no? O sea, no basta nada más con la infraestructura. Ajá, tiene que ver con esa parte del desarrollo personal individual de cada sujeto para que se adapte a la escuela y entonces ahí es donde entra la especificidad de la educación especial y que ahora pues se trata de en esta inclusión mal encaminada, pues de que entonces todos seamos iguales y lo vemos hasta en una evaluación. Y tú ya bien lo dijiste, no hay tanta diferencia del que ingresa, ¿no? Estaba checando que hasta en educación física, nada más cambian uno que otro documento. Y Sí, eso también por hace que ejemplo, se ahorita pierda, dice, ¿no? La especificación. sí, por ejemplo, ahorita se les pide a los Sí, maestros Víctor. para el ingreso a educación especial, se les pide que conozcan una hojita, por ejemplo, de un documento de Papalia, pero el resto de lo que se les pide de bibliografía es idéntico a lo de los compañeros, tanto de educación física, tanto de primaria frente a grupo, tanto de preescolar, tanto de secundaria. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde está o cuál es la especificidad de cada nivel y de cada área también, ¿no? Porque entonces, pues, hace ratito yo decía, ¿cómo se dibuja o cómo se desdibuja el funcionamiento de la educación especial? Y a mí me parece que para entrar, por ejemplo, al sistema educativo como especialista, pues por lo menos tendrías que tener las herramientas de habilidades para la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Dices, bueno, sé enseñar lengua de señas, sé enseñar el sistema braille, sé diseñar un tablero de comunicación, porque eso va a ser lo que yo le voy a compartir a mi compañero de escuela, al estudiante que lo requiere. Con eso voy a implementar proyectos de sensibilización de la comunidad escolar y de la comunidad en general, y voy a generar esos procesos de visibilización y de respeto de las personas con discapacidad. Pero no están, ¿no? Bueno, si quieres pasamos al tema de los comentarios, porque hay uno sobre todo de... Sí. Hay varios que preguntan sobre todo con lo de las claves de taller, a ver si nos puede ayudar David y Manuel, Sí, si tienen alguna aquí idea. Pero a mí me gustaría hacer nada más un comentario más. No sé si, Bien. Sí, David, adelante. ahorita estaba leyendo en los comentarios, que estoy también viendo los comentarios en Facebook. Por ejemplo, hablan de ser más holístico en la mirada del examen, ¿no? Y nos hablaban de que no hay que agradecerle nada a Peña sobre esta evaluación. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no hay que agradecerle a Peña absolutamente nada ni las gestiones. Pero hay que recordar que esto va más allá de Peña Nieto, ¿no? Entonces, los acuerdos que se tienen de la OCDE, de acuerdos secretariales, a Peña le tocó implementarlo, pero esto no viene desde su sexenio, viene desde antes. Y sexenios van, sexenios vienen, y seguimos viendo al maestro sentado en el salón, dictándole a los niños y escribiendo.
y entonces no cumplimos con el paradigma sociocognitivo que se supone desarrollamos. Es una mentira que en muchos casos que el niño esté en el centro, porque la intervención no tiene que ver sobre quién está en este momento en la política. Y si nos podemos a pensar en política, nosotros somos los que escogimos a los políticos que nos representan. O sea, va más allá. O sea, va más allá de, yo veo que en estas situaciones va mucho en lo que tú decías, Alfonso, en qué tan profesionales somos y qué tanto podemos capacitarnos. Yo creo que la mayor demanda que tendríamos que tener los profesores es de una capacitación real que nos sirva para poder ejercer el desarrollo profesional como se deba, ¿no? ¿Cuándo nos va a llegar un niño con ceguera? No lo sabemos. Yo tengo 20 años de servicio y no he tenido ninguno, ¿sí? Me tocó trabajar con un niño, con una niña Down, ajá, que al principio cuando yo la vi dije, ese va a ser el reto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después de platicar con las personas, porque llegué a esa escuela, de cómo tenía el trabajo, de ver el profesionalismo con que desarrollaban, o sea, olvídate, fue algo completamente normal y sencillo, ¿no? Pero el compromiso no fue solamente mío, fue del entorno que tenemos. Si queremos generar mejores entornos, pues tenemos que empezar desde nosotros. Sí, cierto, tenemos 2 planes y programas de estudio, pero desde el 93 se sigue manejando el mismo enfoque. Pon al alumno en el centro, ¿sí? Vamos a desarrollar al alumno. Y lo más importante que tenemos que tener claro, la educación no es un trabajo, bueno, es parte de un trabajo, pero es un derecho. Y los que vamos a facilitar el derecho a la educación somos nosotros. Eso es lo que nos obligan los 20,000 documentos que tenemos, ¿no? Entonces, esa parte no la podemos perder. Somos trabajadores, sí. Tenemos derechos laborales, sí. Tenemos derechos profesionales, sí. Tenemos obligaciones en varios sentidos, sí. Pero la capacidad individual y profesional de mejorar está en cada uno de nosotros, junto con los colectivos. Si no, no veo otra manera de subsanar toda esta situación, tanto para prepararnos para el examen, como para demandar, como en el caso de educación especial, qué se necesita. Y ¿sabes qué? Tómame como un profesional en educación especial. No soy el maestro que se va a parar y que cuando quieras te voy a cuidar un grupo. ¿Sí? No soy el maestro que te va a sacar a los niños que se portan mal. Desde esa postura creo que tenemos que empezar a creernos, tanto los directivos, los maestros frente a grupo, los de educación física, los de UDEI. Estamos ahí, me toca hacer una parte, y la parte que me toca hacer con muchos o poquitos niños, la tengo que hacer de la mejor manera. Sí, y para ese cometido, David, era lo que decíamos. Sí tiene que ver esta parte de la especificidad de cada docente, ¿no? Con el docente de educación física estando en primaria, el docente de educación especial que acompaña también a los profesores, pero con esas especificidades. Y en el caso de educación especial, pues también nos han vendido la idea de que nada más tenemos que orientar y asesorar. Y eso me parece que también es muy riesgoso, porque hay quien se puede parar en esa postura y diga, pues yo aquí ya te traje lo que tienes que hacer, y ahí tú decides cuándo lo aplicas y cómo no lo aplicas. Y entonces ahí también en esa parte sí tenemos que ser cuidadosos, tanto nosotros de educación especial, porque, como decía Víctor, tenemos que llevar al maestro con las herramientas para que entonces esos niños participen y sean incluidos de mejor manera. Pero desde también esos elementos de cómo el niño se integra, se incluye a la escuela, ¿no? Como ser humano, como una condición específica que tiene, y luego entonces cómo atendemos la parte del aprendizaje, que esa parte a veces queda anulada y nos dicen la autoridad que es lo curricular. Y es ahí donde nosotros ponemos ese dedo en la llaga porque ahí es donde tendríamos que estar trabajando. Y bueno, voy a empezar a decir aquí algunas participaciones. Tienen que ver, fíjate, David, con las situaciones de las plazas que decíamos, ¿no? ¿Cómo queda el maestro de taller de CAM que tiene una situación casi parecida a la de los docentes de taller de secundarias? No sé si tú en esos casos tú has tenido este tipo de situaciones en la capacitación, o Manuel, ¿no? De estos casos de plazas, ¿no? De de talleres o de taller de secundaria. No sé si ustedes han podido orientar o ver esta parte, David, no sé, Lo que pasa, bueno, tomando la palabra,
Es que depende mucho de la convocatoria que se esté ejerciendo en ese momento y lo que se esté desarrollando en ese momento. Ahorita no recuerdo con claridad que haya alguna anotación hasta el momento de cómo van a quedar esas plazas. No hay. Recuerdo la convocatoria que está abierta, el número de horas que tenían que tener para concursar, pero creo que no ha salido algún documento que rija cómo se va a hacer en este momento. Sí, y son de las preguntas que tienen mucho, porque en el esquema pasado algunos no podían participar, ¿no? Los que estaban en taller o los que estaban en taller de camp. Y eso, quieras o no, limita esta participación. Por aquí también yo les decía de las plazas que quedaron atrapadas en educación especial, que son 280, o también de preescolar, no sé las claves, pero también preescolar cuando se integró, cuando aquí en Ciudad de México, los CAPEP desaparecen y los integran a educación especial, quedan plazas de preescolar y esas tampoco pueden participar en los procesos de promoción, ¿no? Mira, lo que yo les recomendaría es así con toda la claridad, meter oficios dirigido en este caso a UCICAM, diciendo, tengo esta situación, quiero que me aclares cómo puedo concursar. Algo que he visto en los últimos años es que hay situaciones que UCICAM, en el año pasado el INE, no tiene idea que suceden. O sea, ellos están tan arriba que no aterrizan las cosas a la realidad. Y meter documentos de ese tipo, pues ayuda, en primera, que te contesten de forma oficial, evitar suplicacias, y lo más importante es que tienes una respuesta clara de qué puede suceder. Y en los colectivos te puede ayudar, ¿no? Entonces, hay situaciones en que de pronto, digo, sin meterme mucho en los sindicatos pueden abonar, pero tampoco están tan cercanos a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que unificando las tres situaciones, pidiendo el apoyo de los sindicatos que se deban, metiendo un escrito, pero también metiendo escritos claros a UCICAM, creo que vamos a tener una respuesta positiva. En la mayoría de los casos que yo he observado, que he orientado, tienen una respuesta definitiva o les queda clara la situación. Algo que llega a suceder mucho en este entorno de las evaluaciones es que cualquiera podemos dar una información y entonces esa información pareciera que es real. Entonces yo cuando capacito generalmente les digo, esto es lo que yo sé, pero no me creas, ¿no? Te toca a ti cerciorarte en las fuentes oficiales qué está sucediendo, porque los rumores son muchísimos. Y me ha tocado, por ejemplo, que por un rumor que no vayan a exámenes o que por un rumor no metan un oficio solicitando a la plaza. Voy a ser también muy breve, pero por ejemplo, tú cuando concursas tienes un año para ejercer las plazas, ¿ah? Y de acuerdo a las convocatorias, todas las plazas que se hablan en ese año les pertenece a las personas que concursaron. Entonces, ¿por qué tenemos en el Distrito Federal, en febrero, en marzo, en mayo, gente que viene de otros estados y que se les contrata? Si esas plazas tenían que ser de las personas que hicieron examen. Y la respuesta es muy sencilla. La mayoría piensa que solamente cuando te mandan llamar, con eso se cumple lo que dice en la convocatoria. Tú mete oficios diciendo que hiciste la convocatoria, que tienes esa plaza y que demandas que te asignen una, ¿no? Y con eso no te saltan, porque la mayoría de veces, bueno, lo que ha sucedido en los últimos años es que hacen omisión en las autoridades y nosotros permitimos la omisión. Entonces, algo importante que yo les sugeriría a los profes que tienen esta situación, para terminar, es lo hagan por escrito a UCICAM. Y bueno, yo a lo mejor soy muy radical, pero recuerden que en todos los procesos de la SEP hay una persona que también puede acompañarnos en todos los procesos, que es el órgano interno de control, ¿no? Que es la unidad sancionadora o de vigilancia que tiene la SEP. Entonces, acompañando sobre lo que hacemos y después, si no estamos satisfechos, metiéndonos a órgano interno de control, las personas que no estén haciendo lo que deban van a tener la sanción que corresponda. ¿Sí? Sí. Ajá, perdón. Última situación. ¿Ustedes tienen idea de qué es lo que va a pasar o está pasando ahorita con los chavos que quieren participar para el ingreso, los que van saliendo de las normales, de la pedagógica, de la UNAM?
vamos, de las escuelas que están participando. ¿Qué va a pasar en este proceso? Y también con los procesos de basificación, porque existen esas dudas y esas incertidumbres sobre todo, y desafortunadamente todo esto a las chavas y a los chavos muy jóvenes, bueno, y a cualquiera, pues les está creando una situación de muchísima incertidumbre. O sea, ¿para dónde irse? ¿Qué va a suceder? ¿Qué podrían ustedes, con todo lo que conocen, orientar? Bueno, con respecto a eso, digamos, yo escuché de que ya el proceso pasado, los que habían quedado pendientes, ya dijeron que ya se cerró. Los que no alcanzaron plaza, o no les alcanzaron a dar plaza, pues ya de ese proceso, pues ya hasta donde sea, ya no les va a tocar. Entonces, ahorita viene un nuevo proceso que se había detenido, que es el de admisión. Si recordamos ese proceso, cómo inició, anteriormente era solamente 2 exámenes, ¿no? En sede. El año pasado, y ahora siguió también, ellos tenían que tomar un curso, y ese curso, al menos el año pasado, lo tomaron a las carreras porque pues, entra en vigor el nuevo gobierno, cancela todos los procesos y les da un nuevo enfoque, y como siempre los perjudicados han sido los aspirantes, ¿no? Porque al menos hablando de ese curso de habilidades docentes, lo tuvieron que tomar en tiempo récord porque ni siquiera les dieron chance de tomarlo un tiempo considerable. Este año pues se repite ese proceso, nada más que a diferencia del anterior, no presentaron un examen, sino una planeación o un ensayo, ¿sí? Y ahora resulta que van a presentar 2 exámenes. Checando la guía, noté que decía que del curso que tomaron de habilidades docentes, te tienen que presentar un examen para acreditarlo, ¿sí? Y ese era, ahora sí que era algo nuevo porque durante ese curso, pues sí, para acreditarlo tenías que presentar una evaluación del cierre del módulo. Y ahora resulta que, pues no, viene una evaluación extra para poder acreditar los conocimientos de ese curso, y aparte, pues van a presentar la evaluación de su perfil, ¿sí? Yo fíjate que lo comentabas hace un momento de la especificidad en educación especial. Yo recuerdo, creo que en la convocatoria del año pasado se visualizaba que los aspirantes a ocupar plaza en educación especial se les iban a evaluar habilidades de lengua de señas y sistema braille. Pero creo que ya a la mera hora ese proceso ya no se le consideró, porque al final, por ejemplo, en educación indígena, los aspirantes sí tenían que comprobar el conocimiento del dominio de una determinada lengua, dependiendo la zona donde querían ellos participar. Uh-huh. Y lo mismo sucede con los maestros de inglés. Eso, de hecho, siempre se les ha pedido una constancia de la habilidad lingüística, creo que es el CENI, pero a final de cuentas, al menos en educación especial, esa parte de especialidad no se ha dado. Y así es como el proceso se cierra. Al menos este año, eso es lo que tengo entendido, que ya los que quedaban pendientes, el proceso se venció el 15 de mayo, ya no alcanzaron. Y si fueron listos y se inscribieron para este proceso, pues van a poder participar y con chance de alcanzar una plaza. Pero si no se lograron inscribir por confiarse que iban a alcanzar plaza, pues los pobres ya quedaron fuera. De hecho, estuve platicando con maestros que me pidieron un apoyo para despejar algunas dudas. Eso comentaban. Y vieron compañeros que no se confiaron porque no iban a alcanzar plaza, y resulta que pues sí se inscribieron al proceso y pues van a concursar otra vez, y hubo quienes de plano se confiaron y ya no van a, o sea, al menos por este año, pues se van a quedar fuera de ocupar por lo menos una plaza, ¿no? Y eso es algo que se lamenta porque siempre he cuestionado que lo que este gobierno le criticaba al anterior, lo está repitiendo y quizás está peor, ¿no? Es una situación
lamentable porque nos haría falta tiempo para seguir analizando, pero es un estado de indefensión en el que dejan a los chavos que van saliendo o que salieron el año pasado de sus escuelas del último semestre, que concursaron y que ingresaron, que aprobaron con las mismas reglas del sistema, a quienes ya se les hizo perder un año, a quienes ya no se les garantiza la entrada. O sea, es un estado de indefensión total. La verdad es que es lamentable. Mi postura personal es que estos procesos de evaluación, pues la verdad son desafortunados desde origen, y me parece que en su continuidad siguen siendo desafortunados, siguen siendo lesivos para la profesión docente, porque ciertamente no debemos, por lo menos, no debemos perder el punto de vista, el paradigma que está implícito y el modelo organizacional que viene ahí, ¿no? Alfonso, ¿un comentario extra? Sí, mira, ya no hubo preguntas, solamente dos temas que quiero complementar. Uno de ellos tiene que ver con las plazas que se ganaron en el mes pasado. Sigue habiendo mucha confusión y sí, me gustaría nada más tomarlo rápido. Las claves que se obtuvieron con el sexenio pasado eran CB y CW, algo así. No me acuerdo de las cables, no eran ni 10, ni 9, ni nada. Entonces, nada más lo que se tiene que hacer es esperar o tener que, como decía David, sí ir a la instancia a meter ahí los documentos de la plaza para que la cambien, porque todas estas plazas CB, CW y no me acuerdo cuáles otras había, tienen que cambiar ahora a 10. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, sí tienen que llevar los documentos para hacer el trámite y hacer ese cambio. Es que aquí comentan que acaba de salir una lista del sindicato y todo en esos rollos, pero esas listas son de la gente que estaba cubriendo interinatos códigos 95 y que ya llevaba mucho tiempo con ellas. Son las que se acaban de basificar y son las listas que acaban de salir. No tienen que ver con nada de ingreso, nada de ese punto, porque esas plazas tenían otros conceptos que se tienen que, exactamente otros códigos que se tienen que regularizar. Entonces, yo os invito a que vayan ahí a los centros de recursos, de administración del personal, para que ahí hagan esa aclaración y les cambien su formato. Y el otro, nada más para cerrar. Sí, no es necesario que se trasladen, ¿no? Aquí lo importante es que todo esto lo lleva a UCICAM. Entonces, con UCICAM se puede meter ticket, entrar a la página de UCICAM y meter un ticket seleccionando cuál es la situación y explicándola, ¿no? También para que en esa parte quede un poquito más clara. En cualquier estado hay que entrar a UCICAM. En UCICAM se genera en contactos un ticket, se menciona cuál es la situación para que ellos nos den la orientación que se pueda realizar, ¿no? Entonces esa parte será ahí importante. Y perdón, ya que te quité la palabra, no, está bien, David, está bien. Es importante, perdón. Sí, recuerden que los procesos ahorita de exámenes por la pandemia, sí salió un comunicado donde decía que estaban parados. Entonces, las personas que ganaron plaza y que se vencía en mayo 31, todavía no ha salido un comunicado anexo. El último fue que tenían que esperar porque iba a haber un evento para ellos. Entonces, sí, yo sí les diría ahí, tendremos que esperar un tantito a que salga el comunicado donde diga que definitivamente ya no lo van a tener, ¿no? Mientras tanto, yo les recomiendo ir mandando el documento, ¿no? Que manden un documento diciendo a UCICAM, sabes que yo la gané, si puedo te mando a rato el documento para que lo publiques en tu página, Sí, gracias. Y bajo este argumento quiero saber qué sucede, y ya ellos te dirán, sabes que definitivamente no, pues sabes qué, espérate para tal fecha, ¿no? Sí, porque quedaron maestros, tienes razón, David, porque sí quedaron maestros del año pasado que hicieron su examen de ingreso y ganaron el lugar, pero no les han llamado. Entonces aquí es donde aprovechamos este espacio, ¿verdad, David? Sí, para tenerlo ahí y era como que esa parte. Según la situación con los egresados de las normales, están en una espera en que definan bien, ¿no? Hace algunos días salió ya ¿cómo se llama? Un documento donde se establece qué se va a evaluar para que se preparan para el examen. Fechas concretas no hay, todavía de forma oficial no han salido,
pero todo pareciera ser que es en la primera quincena de agosto donde van a ser evaluados, todo el conjunto. ¿Cómo? Ya establecen que va a ser en línea, que es donde ya muchos abordamos qué va a pasar en línea, porque aunque hablan de un sistema de seguridad que no te va a permitir copiar, pues todos sabemos que realmente no va a ser tan eficiente como se espera, ¿no? Entonces Así yo es. platicando con una amiga, una maestra de la normal, le decía, ¿qué será lo más prudente, ¿no? Que todos hagamos trampa para que estemos todos en el mismo nivel, o tratar de ser lo más ético posible y hacerlo de la manera en que cada uno puede, ¿no? Esa pequeña situación, a mí pensando y viendo qué se podía hacer para poder truquear el examen y qué se debería hacer de forma ética para no hacerlo, sí se me ha estado moviendo en la cabeza, ¿no? La invitación sería a todos pues, hacer las cosas como usted debe, de la manera más profesional, ¿no? Pero también se me hace injusto comentando, haciendo la traspolación a lo que usted ya en carrera magisterial, un maestro bien preparado, con un maestro que tenía el examen, pues difícilmente va a alcanzar la perfección de la persona que tiene un examen o tiene el examen de carrera magisterial, ¿no? Siendo sinceros y siendo honestos, ¿no? Entonces, Claro. sí, esa parte a mí ya es de las que en ese momento me preocupa, porque sí lo siento de una forma, pues muy injusta, pero también no veo otra forma de hacerlo ni de garantizar este proceso. Recuerden que los maestros que van a ingresar, tanto de básica como en especial, pues son los maestros que necesitamos y que ahorita yo como director planteándome esta crisis que tenemos por la pandemia, pues mientras más personal tengamos y esté completo y estemos todos sanos, pues qué mejor, ¿no? Entonces sí se vienen situaciones eh, que son muy inestables. Lo que yo les pediría ya para cerrar es que a las personas que me están escuchando y que están en los procesos de basificación, que escuchen los rumores, pero que se cercioren en la página de UCICAM, y la mejor manera son con escritos y con tickets. Sí, gracias, David. Y ya nada más para complementar tu comentario, ir cerrando, se le fue la luz a Manuel, a ver si ahorita ya me mandó mensajitos, si se conecta para despedirnos. Y pues los comentarios también vienen a relación a esto que también ha insistido David, también lo ha comentado Manuel, y para mí también es importante la situación del fortalecimiento docente. Sí me parece que también este sexenio deja esa carta como abierta, ¿no? A esa posibilidad del que quiera, pero creo que va también un compromiso ético, profesional, y que sí implica el estar al día, el estar preparándonos, el estar, pues sí, preparándonos en la función que nos toca. Y eso no es como otra profesión, ¿no? Hay muchas profesiones que a lo mejor no es tan necesaria la actualización, pero creo que la que tenemos hoy y lo que demanda esta pandemia, pues también nos ha llevado a análisis y reflexionar sobre la importancia que tiene el actualizarnos, el estar trabajando de esa manera, porque eso sí es un hecho, no podemos esperar a lo que el gobierno nos dé, porque además hay una situación de austeridad que también va a complicar esto, y yo creo que es una situación también de ética y de profesionalismo, ¿no? Que también esa es una parte que sí nos corresponde como docentes, y es lo que aquí comentaba, ¿no? Son de los comentarios que sí se virtieron. Entonces creo que esa responsabilidad ya es de cada uno, ¿no? Acercarnos a las instancias donde sí podemos tener esos espacios. David Betán tiene un espacio donde ofrece estos espacios de capacitación, y pues bueno, también acercarnos a estos de manera particular, y hay mucha gente que lo está haciendo. O sea, también creo que esa parte que decía David, son muchos los que están teniendo esta iniciativa, y es la que se tendría que estar aprovechando. Pero bueno, yo con eso cerraría. Ya se conectó por ahorita aquí Manuel. Víctor, si quieres tú ¿Sí se comentar ya conectó? algo. Nada más déjame lo pongo. Aquí ya está. Ya está. Bien, Entonces, bien. Bueno, pues si no están en desacuerdo, nos vamos despidiendo. Qué bueno que se logró reconectar Manuel. Y bueno, los temas son controversiales, ¿eh? No es un tema suavecito. A mí me parece que el tema de la evaluación con todos sus procesos es el de mayor controversia
tanto en la reforma anterior como en esta. Son temas duros que generan mucha polémica. Y pues nada, yo la verdad es que les agradezco mucho la experiencia y el conocimiento. Podemos compartir o no compartir perspectivas, pero maestro David, muchas gracias. Siempre estamos aquí para debatir o para escuchar. Maestro Manuel, también muchas gracias a la distancia, desde allá, desde el Tabasco, que hoy pareciera ser que algunos ya lo ponen como la nueva capital del país, Tabasco, y maestro Alfonso también muchas gracias por el tiempo de los tres, y bueno, aquí estamos, vamos a seguirle dando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya volví porque se me fue la luz. Y casi no te escuchamos. ¿Aquí? Más o menos no. Ahora más fuerte, Manuel. Trato. Bueno, no te preocupes, dale. Gracias. Tu comentario final, Manuel, y ahorita David. Bueno, realmente lo que sí observo es de que todo proceso de evaluación requiere, primero que nada, mucha organización, ¿no? Porque si la autoridad competente no realiza ese proceso de organización como ha sucedido, como ha estado sucediendo, pues difícilmente siento que podríamos considerar una credibilidad, ¿no? Por ahí escuchaba yo no sé si es el coordinador o director de UCICAM, ¿no? De que no nos confiemos, no escuchemos o no hagamos caso a fuentes no oficiales que difunden información y bla, bla, bla. Pero yo creo que pues la autoridad competente tampoco ha expresado información al respecto. Digo, yo nunca no la he visto en mañaneras ni en tardeadas dando por lo menos semana con semana alguna información de cómo va el proceso, qué decisiones están tomando, qué soluciones le darán a los maestros sustentantes. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita todo el mundo pregunta sobre promoción vertical y sobre eso pues no hay nada más que lo que ya sabíamos que eran las convocatorias, ciertos procesos, pero de ahí en fuera no se ha sabido nada. Sabemos que estamos atravesando por una situación difícil, pero pues si todos estamos conectados a través de plataformas virtuales, digo, también creo que la autoridad competente, que es en este caso la UCICAM, pues tiene que garantizar ese comunicado, ¿no? Y bueno, todos los procesos de evaluación de admisión, de promoción horizontal o vertical, pues siempre van a causar cierto ruido, cierta incertidumbre, porque pues algunos, hablando de, por ejemplo, de la basificación, hasta donde supe, los maestros federales ya habían empezado con esa basificación que les tocaba el año, hace 2 años, por evaluación de segundo término, de servicio. Y algunos, por ejemplo, los estatales, pues todavía esos creo que siguen pendientes, porque yo tengo al menos conocidos que yo les pregunto, bueno, ¿y tu basificación qué? ¿No? Que ya te realizaron y pues todavía no hay mucha respuesta al respecto. Yo creo que pues todavía estamos saliendo de una crisis en materia de evaluación educativa, pero pues tenemos que, como dice el maestro David, pues nosotros tenemos que hacer la presión porque somos los más interesados, ¿no? Porque realmente al paso que vamos, pues no vamos a alcanzar muchas cuestiones. Y educación especial, pues sí tiene que también ir de la mano en esos procesos porque somos un nivel aparte. Digo, yo creo que ya ni en la ley figuramos, entonces pues tenemos que hacernos ver, ¿sí? Si no, pregúntenle a los psicólogos que todavía no se les resuelve su figura para participar en esos procesos de promoción que quedaron pendientes, ¿no? Víctor, si quieres ya ir sí, ya despidiendo la transmisión. Abrí mi micrófono, lo tenía cerrado. Pues miren, ya llevamos 45 minutos más de lo que habíamos programado, sin duda.
nos extendimos. Una disculpa a todos ustedes que ya nos extendimos el tiempo, y también pues, agradecer a las personas que nos aguantaron en la transmisión. Pues sin nada más, pasen buenas noches, descansen y nos vemos en la próxima. Saludos, David. Sí, Saludos, igual Víctor. cierro la transmisión y nos esperan tantito, David y Manuel, no se desconecten y ya ahorita cerramos nosotros aparte. Gracias. Pues muchas gracias, amigas, amigos de Educación Especial hoy y los invitados que también estuvieron aquí acompañándonos. Nos vemos el día de mañana en transmisión de las 8, también tenemos actividad, y el día viernes. Muchas gracias y hasta pronto.